Bienvenidos a un rincón mágico. El día de hoy tenemos un tema que a mí me gusta mucho, sobre todo porque se trata de hablar de los mayas. ¿Qué encierra esa energía? Sobre todo el calendario, ¿qué mensaje nos da? Y se podría decir que es uno de los calendarios más certeros a nivel mundial más conocido, el calendario maya, y bueno, vamos a hablar un poquito de otros temas. Así que para esto tenemos como invitado a nuestro astrólogo profesional y también hablando del tema, Víctor Segarra, desde la Ciudad de México. Qué bueno que allá ya no sabemos si llueve, truena, relampaguea y con No, eso de que ya pasó lo del mundial, ya los ánimos ya no sabemos cómo están. exactamente. Gracias por la invitación y saludos al tocayo allá, a Víctor Camacho a la distancia. Pues te decía que este tema, ojalá que podamos terminarlo hoy. Si no, ahí tú me autorizas, después checamos una segunda parte, porque es muy grande. Y primero, pues estás de acuerdo. Existen muchos calendarios, ya sabes. Hay un calendario ortodoxo, etíope, en ruso, ya has visto, un chino, por ejemplo, vikingo. Hay astrología también hasta azteca, digo, la nuestra, y está dividida. Y luego, ¿te acuerdas que estábamos regidos por el calendario gregoriano? Entonces, ese empezó desde el enero 1 del 45 antes de Cristo y hasta 1582, ¿sabes qué dijeron el Papa Gregorio XIII? Se acabó, hay un desfase, no checan los calendarios, los días bisiestos, y se le ocurre. Por eso, el calendario maya es uno de los más exactos, porque desde octubre 4 de 1582, al día siguiente ya no era 4 o 5, sino era 15. Le agregaron 11 días más, y esto porque el desfase de cada 400 años, entonces tiene que hacerse unas operaciones, y luego cada 4 años el bisiesto, y luego años que no son divisibles entre 4, pues obviamente, ¿qué crees? No son bisiestos. El caso es que era un lío. El calendario maya, al final de cuentas, estaba regido no por fechas como nosotros, sino por energías. Entonces los antiguos, al momento de nacer un bebé, calculaban y decían, este niño tiene tales características, y se basaban en lo que hay dos calendarios, el Jab, que es el del pueblo, que imagínate que eran más o menos 13 lunas y 20 días. Entonces, más o menos calculaban y luego decían 18 el ajuste. Y al momento de multiplicar, por ejemplo, daban 364, 365 días, pero ese era del pueblo, digamos, pues obviamente era exacto. Y imagínate tú las 13 lunas, porque acuérdate que en un año hay 13 lunas llenas. Entonces 13 por 28 daban los 364, y algunos decían que en las pirámides, en las grandes pirámides, la base, o sea, el techo, valía 1. Y como cada cara tenía 91 escalones, tú le multiplicas 91, 1, 2, 3, 4, 364 más 1, 365. También se basaban porque este calendario tomaban la cuenta de los casi 584 días del tránsito de Venus. Entonces, como Venus, igual tenían ciertas medidas para que hacían sus ceremonias. El caso es que este calendario va más allá. Se supone que de las cuentas largas, esas estamos hablando del calendario Hab, calendario del pueblo, y el que me voy a basar es el Solkin. El Solkin se escribe con Tzolkin. El Solkin es el calendario sagrado, que son, imagínate, 13 tonos que se basa toda la humanidad, y que ellos dicen que el universo tiene 13 vibraciones o 13 energías, con 20 sellos o glifos. Entonces imagínate, 20 sellos por 13 tonos te dan los 260 combinaciones, que para ellos cada 260 días se renovaban las energías de la Tierra y demás. Entonces Que por imagínate. cierto, perdón, que por cierto también para ellos son 13 chakras. Para nosotros son 8 principales, pero para ellos son 13 chakras, o sea, lo toman diferente y creo los hindús son 108. Sí, es cierto. Y acuérdate que 108, y luego dicen los nombres de Dios para los judíos 72, y luego 108 también, por ejemplo, los musulmanes siempre los nombres de Dios, otros dicen 99, es decir, son números sagrados. Pero fíjate que aquí esto va más allá, porque si tú dices, ves que también aquí hay algo que tomar en cuenta muy importante, el calendario maya cada 52 años
O sea, imagínate cíclico. Cada 52 años se repiten las energías. Entonces dice que un ser humano a los 52 años, digo, eso es importantísimo. Estaba yo haciendo mis cuentas, Gladys, pues tú no tienes 53, tienes 52. De hecho, tú, el aniversario del año pasado, entonces el 17 de noviembre, tú renaciste. Y entonces se quemaba copal, fuego nuevo, ya sabes, temazcales, las piedras, las abuelas, encerraban a la persona, lo cargaban energía y lo dejaban en una pirámide o lo dejaban a veces en un sarcófago. Entonces cargaban las energías y entonces esos 52 en los cálculos se repetían todas las energías de los 13 sellos. Imagínate los 13 tonos con las 20 combinaciones de los sellos solares, porque hay 20 sellos solares y 13 tonos lunares, como bien dices. Entonces, multiplicas y entonces esos 260 días, bueno, son cíclicos. Pero para el calendario maya, imagínate que también estaban basadas en castillos, porque eran energías. Entonces decían que habían ciertas energías, rojo, blanco, azul y amarillo y verde. Entonces el rojo, imagínate que eran las energías que salían del este. El azul, que no era considerado, era bueno, porque pues era el norte y eran energías negativas. Entonces rojo, blanco, azul. Y luego el azul cargado del lado izquierdo, que entonces es norte, sur, este, oeste, del oeste, entonces rojo, blanco, azul. Y el amarillo iba al Xibalbá, iba al sur. Y el Xibalbá, imagínate que era como el infierno. Entonces eran energías negativas y ellos daban la vuelta. Y entonces imagínate que al centro, ese castillo verde, se utilizaban 52 pero días. Entonces 52 por 5 otra vez daban los 260 combinaciones de los sellos. Entonces 52, 1, 2, 3, 4. Y entonces veían que el niño, por ejemplo, a qué castillo pertenecía. Los quines son considerados como días. Y como este sistema es hexadecimal, entonces van de factor 60. Entonces ellos decían, bueno, pues los niños, los 20 sellos. Los 20 sellos van girando de derecha a izquierda. Entonces se van considerando 52 sellos principales del rojo, del kin 1 al 52. Del 52 al 104 era el blanco, porque el rojo era el sacrificio y la gente que nacía en esa época, los primeros 52, eran sacrificios de vida y tenían que buscar sus energías espirituales. Luego los que eran de blanco, 52 a 104, buscaban la pureza. La perseverancia o la paciencia, el azul, de 104 a 156. Y luego, por ejemplo, el amarillo 156 o 208 era la luz espiritual. Y ya los últimos kines, los más avanzados de 208 a 260, iban en el centro, el castillo verde. Entonces, pues por eso eran este tipo de energías que se iban generando y rolando una por una. También deja decirte que este calendario, como ves que su número sagrado es el 52, fíjate, extraño, y si no me recuerdo, allá en la tumba de Palenque, el volador de Palenque que le llaman, Pacal Botán y Bolonic, que supone que era el rey y la esposa, se dice que encontraron la tumba de Pacal Botán y Gladys, y fíjate qué número, en 1952. Y uno de los investigadores, José Argüelles, que ya murió, tenía, imagínate, nace el 31 y tenía 13, era un factorial, una energía que se estaba dando grande en el planeta, y en el año 52 encontraron que esa pirámide, encontraron un bloque de toneladas que allá adentro había, por ejemplo, una figura labrada en granito, y dentro de esa figura había un ser que estaba obturando y manejando como controles de una nave espacial. Fíjate, eso fue en el año 52. Y ¡Qué entonces, padre! extraño, ¿no? Y nadie sabe cómo fue hecho la pirámide, o antes o después, y luego la tumba allá en medio, y después crearon la estructura. Y recuerdo una cosa, que también este calendario maya, y luego el azteca, que es casi una copia, porque son sellos similares, se encontraron en la pirámide china y en la pirámide de aquí de Teotihuacán unas energías muy extrañas, porque se dice que encontraron, por ejemplo, el oro de los tontos, que le llaman la pirita, y luego encontraron, por ejemplo, laca, que era como una especie de piedra que utilizan actualmente las naves espaciales para el recubrimiento, para que no se sobrecalienten. Laca, pirita, ¿y qué crees, Gladys? Azogue, o sea, mercurio, mares de azogue, que es muy raro encontrar, y entonces tal pareciera que eran plataformas de naves espaciales, y esto es teoría de los alienígenas ancestrales, que esas plataformas eran utilizadas
como para una protección de ciertos objetos que salían, despegaban o llegaban. Y más allá, mi estimada Gladys, que todavía no aterrizo. Se supone que te dije que este calendario sagrado, ves que tiene 52 años, y para la astrología maya esto es importante porque según se ve, fíjate, a 9 años de distancia, estamos diciendo 9 años de distancia luz, 9 años luz, se encuentran estas estrellas de Sirio A, y los dogones en África, ellos hacían sus bailes y sus ceremonias con dos estrellas, Sirio A y Sirio B. Los telescopios las descubrieron hasta el siglo XX. ¿Cómo te explicas que los dogones, una tribu africana, ellos sabían de dos estrellas que giraban mutuamente? Ahí te va la sorpresa, cada 52.5 años entre una y la otra. Y si tú sumas 52.5 por dos giros, te dan 105, que es un número sagrado. Entonces, Gladys, ¿qué es ese número sagrado? Que son para el método que se utiliza en el calendario maya, que cada, por ejemplo, ese numeral, cada 105, vas vibrando en la frecuencia, ya expliqué los 260 sellos, y parece que el alma se mueve en familias, se mueve en ese número, y va vibrando, va de tono en tono, de familia en familia, porque también los antiguos se basaban en 5 familias: cardinal, central, señal, portal y polar. La cardinal usaba lo que era la laringe. Imagínate, Gladys, el chakra laringeo para hablar y demás. Ahorita explico los sellos. Entonces, los cardinales van de 5 en 5, también otro número sagrado, que eran, por ejemplo, los dragones, enlazadores de monos, fíjate qué nombres daban ellos. Luego, los monos y guerreros. Imagínate que estos sellos comunican a través de Dios con la palabra. Entonces ya los antiguos sacerdotes veían que el niño tenía estos sellos, el dragón, mono, enlazador o guerrero, entonces ellos tenían ciertos atributos que se les daban. Luego, ese es cardinal. Luego central, imagínate que ese central está a la altura de tu corazón. Entonces, esos sellos, no, así les llaman, tienen matiz 2, porque te has fijado que en la simbología maya se usan barras y puntos. Entonces, en el calendario maya, pues obviamente los puntos valen 1, las barras valen 5 y las conchas valen 20, porque ya dije hace rato que es un sistema hexadecimal. Y luego una cosa rara. Entonces, ellos decían, bueno, es cardinal. Luego decían que el central, que gente muy amorosa, ya sabes, cardíaca y demás, eran la gente del viento, de la mano, del humano y de la tierra. Entonces esos sellos, viento y tierra, dicen que estaban asociados a Urano, porque ellos también conocían de los planetas y sabían las influencias. Entonces decían que, bueno, pues esas energías, los 10 primeros eran galácticos kármicos, cuáles son desde el Sol hasta más o menos calculando la Mercurio, o sea, la estrella, y luego de la estrella sigue la Luna, del Sol a la Luna casualmente galácticos, y al que va, el que sigue, desde el perro, fíjate, hasta la tormenta, son solares, es decir, son dármicos, reciben buenas influencias. Entonces decían, bueno, los 10 primeros deben karma, los otros 10 ya no. Entonces, cardinal me quedé, central, rige el corazón, y ellos usaban otros sellos. Cardinal central, señal, imagínate que era el plexo solar, y señal era matriz o matiz 3, que eran sellos que eran 3, 8, 13 y 18, porque ya dije que van de 5 en 5. ¿Y quiénes eran esos que se supone que estaban en el centro de las energías? Por la noche, a la estrella, caminante del cielo y el espejo. Entonces, estos sellos, quien hacían esos, le decía al sacerdote, a la familia, que podían dedicarse a hacer energías y tener el concepto de ser gobernantes y demás. Fíjate bien, cardinal, central, señal. Y portales, los portales se supone que son sellos que abren, antes o antiguamente había una brújula, un calendario, que ya está obsoleto porque servía hasta el 2012, y entonces decían que los portales eran matiz 4, 4, y luego van 4, 9, 14 y 19, todos los que sean semillas, las lunas, magos y tormentas. Entonces, esos sellos van a portales, van al chakra raíz, Muladhara, que la parte, ya sabes, sexual, regenerativa, y ahí están esas energías. Y finalmente, me está quedando los sellos después de las señales y demás, cardinal, central, señal, portal, polar. Los polares que van en la parte superior son los sellos con barras. ¿Y con barras qué me refiero? Que son o el sol, o la serpiente, o el perro, o el águila. Entonces, ve, Gladys, ellos decían, si es sol, es perro, serpiente o águila, le corresponde al chakra último, pinal pituitaria, y ya sabes,
muy reveladores, energías supremas, místicas y demás, y se conectaban con la divinidad. Y lo más asombroso, cómo era posible que desde las Pléyades, unas dos estrellas muy lejanas, binarias, a 52.5 dan 105, y casualmente el número sagrado 52, ese es el que tiene la vibración para hacer el cálculo. Ahora actualmente se utilizan unas tablas, Gladys, que se supone que son tablas anuales, mensuales y diarias. Y entonces, por ejemplo, buscamos en tu caso, siempre el año, ¿no? 1973 tiene un valor. Luego le agregas noviembre, otro valor. Luego el 17, porque naciste en esa fecha. Y te va a dar un sello. Y entonces ese sello se conoce en la astrología maya como firma galáctica. Esa firma galáctica te corresponde, ese eres tú, con esa naciste, es tu vibración, y se supone que es un oráculo. Imagínate, es como un gato, que tiene 5, digamos, sellos o glifos. Todos nacemos con un destino, que es lo que estoy explicando, la firma galáctica, calcularla en la fecha de nacimiento para saber nuestra misión, nuestro karma, hacia dónde vamos y demás. También lo que dije, la cromática, rojos que son muy batalladores, que se frenan a todos, los blancos que buscan la pureza, el azul, pues la perseverancia, los amarillos, la lógica, y el castillo verde, que se supone que engloba a todos. Entonces, esas son el oráculo. Entonces, el oráculo se calcula con una firma, y entonces tú dices, todos tenemos un destino, calcula la firma un guía, que es una fórmula matemática. El guía siempre, fíjate Gladys, se calcula con los matices que te dije. Ves que en las fórmulas mayas siempre es 1, 2, 3, 4, 5, y entonces los que tienen valor 1, 6 u 11, magnético, rítmico y espectral, así se le conocen los tonos, cuando tienen matiz 1, que va de 5 en 5, 1, 6 u 11, el destino tuyo y el guía se multiplican por 2, son los mismos. Cuando la gente es, por ejemplo, lunar, el tono 2, o resonante tono 7, o cristal tono 12, 2, porque ¿qué es lunar? Cuando la gente nace en ese tono, buscan el desafío, resonante la armonía y cristal la cooperación. Ah, pues tiene tono 2, la fórmula se le suman 12 para encontrar, en este caso, el guía. Luego hay tonos 3, como el eléctrico, que es para servicio, el galáctico, que es el que integra, y el cósmico, que se alcanza la presencia cósmica. A ese le sumas 4, y siempre debe de dar, ojo Gladys, el mismo color, porque si no calculas el mismo color, el destino y el guía es el mismo color, y los antiguos decían que van armonizados. Y finalmente, el tono 4, que es el autoexistente, que le da la forma a algo. Niños que nacían, por ejemplo, solares, que buscaban la intención de, fíjate, tonos 4 o 9, que 9 se escribía una barrita y 4 puntos, esos buscaban, al encontrar su guía, calculaban, por ejemplo, la forma y la intención de, y me falta uno, el tono entonado, que ves que es una barrita, y el tono 10, que son dos barritas, ese se llama entonado planetario, que busca la manifestación y demás, y entonces eso se le sumaba una energía espiritual 8. Yo digo que fíjate, si tú ya ibas sumando, ibas armando ese oráculo, entonces ya más o menos ibas diciendo, pues yo ya le sumé estas energías y me está dando el mismo destino y guía, pero sabemos que la persona es hacia dónde se dirige, cuál es su karma. Y en el oráculo tienes un antípoda, un análogo y un oculto. Fíjate Gladys, el antípoda se le calculaba más o menos 10, era el signo opuesto al tuyo. Era a quién te ibas a enfrentar, y ellos sabían cuáles iban a ser tus enemigos, tus obstáculos, tus impedimentos, tus karmas y todo. Y luego, en el más menos 19, lado derecho, el análogo era tu amigo. Es decir, Gladys, no, pues este es mi pareja, mi socio, quién me cae bien, quién no me hace problemas, quién te desempeñes bien. Y entonces los antiguos era una formulita más menos 19. Entonces, si por ejemplo, que acuérdate, no se debería de excederte a 20 sellos, y hacías la fórmula y decías, ah, ese es el amigo. Y abajo, el oculto, más o menos 21, a esa cifra le quitabas el código de origen, que es código de origen Gladys, el tono 1, que es el dragón o IMIX, y el último tono es en este caso pues el sol, ¿no? Que algunos le llaman Xochitl, la flor, le llaman, por ejemplo, la energía el Ajau, que es el sol espiritual. Entonces tú ya habías armado esto y decías, pues este niño es un guerrero, y voy a explicar ahora,
Ya expliqué que tú tenías 20 tonos. Entonces ellos sabían, de acuerdo a la manifestación de la naturaleza, si tú eres roja, decías, ah, pues si este es bravo, ¿no? Este es sanguíneo, este es colérico, este es iracundo. Y entonces, ¿cuáles son los sellos rojos para saber quiénes pueden ser eso? Los dragones, y luego Gladys, obviamente van de 4 en 4. Dragones, serpientes, lunas, caminantes del cielo y tierras. Entonces estos sellos son rojos. Los dragones porque inician. Luego, el que dije la serpiente, pues Shihan, ¿no? Imix es el dragón Shihan, es la serpiente Acuatl. Ese es el que busca y atrapa y hace y rituales y demás. Luego la luna, Muluk, también se le conoce a la luna, o la lluvia. Y entonces Muluk está asociado con estas energías espirituales y entonces buscan la sensibilidad. Caminante del cielo, que en este caso, por ejemplo, es Ben y Caminante del cielo es Cattle, es caña. Entonces es el que explora, el que busca. Y finalmente otro rojo es la tierra, es el navegante. El que tiene ese sello que parece una interrogación es el terremoto, el movimiento. El Olin, como nuestra sala aquí en México, Olin Yolisli, significa el movimiento, el temblor. Olin o Cabán, la tierra. Bueno, cuando aparecen esos sellos, a veces se dice que hay movimientos de la tierra. Entonces vas buscando y dices, vas armando la evolución de la persona. Fíjate, Gladys, esos que dije son rojos. Entonces imagínate tú, bueno, esta energía, ya sabes, que habíamos dicho desde un principio es en el este, ¿no? Y ya en el este nace el sol y se ve medio rojizo y demás. Luego, el blanco, azul y amarillo. El blanco va arriba, al norte. Y tú dirás, ¿quiénes son los que son más puros? Entonces los sacerdotes sabían que los más puros van de 4 en 4. El viento, el enlazador de mundos, el perro, el mago y el espejo. ¿Ya viste? Son 5 cromáticas iguales 5 por 4. ¿Por qué? Porque son 4 colores, te dan los 20. Entonces, si tú eras viento, hablas, te comunicas, te expresas, hasta hablas dormido, muy perorata y mucha intelectualidad y demás. Y fíjate, luego los que van enlazador de mundos. Los enlazador de mundos son Kimi o Mikisli. ¿Te acuerdas de esta palabra náhuatl maya? Los mayas le decían Kimi o Mikisli, que era la muerte, el más allá, y se conectaban, y el mundo de los muertos, y hacían rituales para entrar a otra dimensión. Luego el perro era, por ejemplo, Ok, o por ejemplo, Squinkly, en náhuatl, Wok. Este representaba el amor, la universalidad y demás. El otro que tengo es el mago. Ese es Selig o el Ocelotl, el jaguar. Entonces, esta gente que tenía ese sello era el búho, era el hechicero, el que conectaba a otros planos superiores. Y luego el 18, el espejo, que también se le llamaba Snap, o Tecpatl, o también Silex o Pedernal, que era la piedra de toque que tallaban, y era para piedras sacrificios o hacían fuego. Entonces, esta gente era de mucha purificación. Luego el Valle Azul. Los antiguos decían que habían unos sellos que, por ejemplo, era la noche, entonces acuérdate que le sumas de 4 en 4, la mano, luego el mono y el águila y la tormenta, ya son 5. Entonces, los que son Akbal, la noche, o en este caso está colocado de esta forma, y estos sellos eran, por ejemplo, calle, casa, o la casa o el templo. Entonces se conectan en la noche y es el sello 3, es el sello de la casa de la noche. Entonces la gente tenía evidencia espiritual y se desdoblaban y demás. Luego, Manik, la mano, que también se le llama Mazatl, el venado. La Manik, el venado, bueno, una gente dócil, tierna y que le gustan las artes. El mono, Chuen, o Somatli, se le conoce como Somatli o Chuen, el mono, y entonces tenía características para hacer viajes y la magia, ya sabes. Luego el águila, el Cuautli, por eso Cuautla, Cuautli, el lugar de las águilas. Y también se le llamaba Men, águila, una gente visionaria que se conecta a las estrellas y demás. Y luego la tormenta, Cahuac, que también algunos le llamaban Kihuitl, la lluvia, o Cahuac, tormenta. Entonces, este sello se supone que era muy poderoso porque era casi el que estaba terminando todos los sellos solares y tenía la parte espiritual. Eso ya terminé los azules, entonces rojo, blanco al norte, azul la caída y amarillo al Xibalbá, al infierno. Y el amarillo están a los sellos que van de este orden, vamos por partes, que era por ejemplo la semilla, la guerrera de los 4, la estrella, el humano, así se le llama, guerrero y el sol. ¿Que quiénes eran las semillas claves? Los que
en un momento dado abren portales y también ese Quetzpayin, que también se le llama la lagartija, fíjate, hasta la astrología azteca, le tomaron a los mayas, porque fue la primera, ciertos nombres. Lagartija, can, semilla, Quetzpayin en náhuatl significa la lagartija. Bueno, eso es, ya expliqué, una energía muy íntima. No que les alcance el dinero, porque fíjate, Gladys, también se basaban en que cada sello tenía un planeta regente. ¿Cómo lo sabían? Cuando, por ejemplo, ves que hay un telescopio que le llaman, un monumento que le llaman el Caracol, allá en la parte sureste, y cómo te explicas que está pues ya dañado, y ellos calculaban las órbitas, la posición de los planetas y hasta Sirio, que se supone que necesitas un telescopio. ¿Quién se los enseñó? Bueno, lagartija. Otro sello amarillo, que se supone que el amarillo es la inteligencia, es la estrella. Entonces tú dices, la mat, la estrella, Tochtli, conejo, en náhuatl. ¿Qué es eso? Imagínate que tú ves la luna y le ves ahí una especie como de conejo. Y luego dices tú, ¿y quién es eso de la estrella? Ah, pues mucho arte, galería, pintura, escultoría, ya sabes. Y luego 12, en este caso se llama F, el humano, o también se le llama, en este caso, Malinali, la hierba, así como suena, Malinali, la hierba o el humano, 12, un gente muy racional y demás. Luego, el guerrero, Sib, guerrero, también se llama Coscacuautli, porque el guerrero se supone que es el sopilote, el buitre. Entonces, Coscacuautli, el guerrero, y van, y ya sabes, se pelean, Sib, y así se blanden las batallas. Y finalmente el sol, Ajau, que también se llama Xochitl, la flor. Entonces, estaba haciendo alusión que el calendario maya y esta astrología se parece mucho a la azteca, que es la que yo entrego en mis trabajos, porque habrá gente que quiera saber exactamente su evolución y su karma y dónde va. Y otra cosa que me está faltando es importantísimo, fíjate bien, algo importante es, dices tú, bueno, ya entendí que hay 20 sellos. Lo que no he explicado es que hay una correspondencia planetaria. Si tú dices, por ejemplo, estos 20 sellos, el dragón del que yo estaba explicando y el espejo comparten a Neptuno, que Neptuno es la parte mística espiritual. El Neptuno, la parte baja del dragón, y ya quienes vayan en espejo, se conecta, se refleja y tiene desdoblamientos y desprendimientos. Luego, por ejemplo, Urano, entre el viento y la Tierra. El viento es un Urano galáctico, empieza a hablar, a comunicar y demás, y ya la Tierra se conecta a otros niveles. Urano, fíjate, esa es la parte creativa. Luego, por ejemplo, la casa o, por ejemplo, la noche. En este caso es el sello 3, la casa, y así se le llama la casa o el templo, y o Cali o Calli, la casa. Entonces, se supone que es la noche de la abundancia, lo rige Saturno, pero también, ojo, lo rige, en este caso, Coscacuautli, y en este caso es el guerrero. Entonces, la noche es la parte espiritual y el guerrero es el que se enfrenta a Saturno, ¿no? Es la devoción y el deber. Ellos sabían también que la semilla era Júpiter, la parte oscura, y luego decían que el águila era la semilla la que le dejaba dinero y prosperidad y demás. Entonces, la parte oscura, los que trabajan con su bolsillo, 4, semilla, y luego el 15, el águila, es el que va a nivel espiritual más elevado. Y luego me está faltando, tú dices, bueno, pues ya está 4. Luego ellos sabían que había un planeta que fue destruido hace millones de años y en la zona de asteroides, y es otra historia, cuando el virus se acerca, valen pedazos y trae, bueno, en este caso, Tiamat, nuestro planeta, era más grande, en parte destruido, y entonces hay una zona de asteroides, y ese mundo se supone que lo regían para las serpientes, Shihan, o los magos, o los jaguares, en este caso, Ik, y entonces ellos consideraban que eran los más malvados estos de la serpiente, pero entonces el mago se estaban reivindicando. Y luego de ahí, imagínate Gladys, que ya terminé en este caso ese sello, y luego va el sello del enlazador de mundos. Y luego imagínate el enlazador caminante al cielo, son Marte. Enlazador Marte, ¿no? Sacrificios y Marte y el más allá, entonces era mucha sangre. Pero ya el caminante al cielo era cattle, caña, la caña, ven, y entonces asociado a una gente que exploraba más, uno con el otro. Luego de ahí, ya viste que entonces están con las energías espirituales, hasta ahí me quedé con el caminante del cielo, y en este caso, el enlazador de mundos. Y luego dicen, esto es lo más sorprendente, que este es el número, el sello 6. Y entonces el sello 7, la mano, fíjate, traducción, esta mano está asociada a la tierra, a la madre tierra. Entonces, ahí, pues bueno, la energía va floreciendo, va subiendo
Y entonces, en este caso, va asociado a Coneb, el humano, Malinal y la hierba. Entonces, en este caso, Manig era, por ejemplo, todo lo que es a nivel espiritual, la fortaleza, el crecimiento místico, y entonces se decía que procedían de la tierra intraterrena y de la tierra de la superficie. Ellos conectaban también, luego la mat, el que te acuerdas que habíamos dicho hace rato, el 8, la mat, la estrella. Entonces aquí está asociado a Venus. Y entonces Venus, la mat y el mono. La mat y el mono están asociados a la energía, digamos, de la vanagloria, y el mono de la energía mística por el amor universal, ese es Venus. Y después me queda la luna y el perro, que es Mercurio, que hasta la luna termina la parte kármica, y luego del perro hasta el sol en la parte dármica. Es asombroso que entonces ya viste que están los planetas, están los regentes, hay asociaciones que van de uno a uno y van creciendo. Entonces lo que se hace es que se levanta el oráculo y yo en mi trabajo, ya les digo, en la sección de astrología maya, se entrega una sección en donde tú ya cada persona dice, bueno, voy del 1 al 260, ¿qué nivel evolutivo va? Obviamente ya van terminando, vamos recarnando en familias, lo que había dicho, cardinal, central, señal, portal, polar, y de esa familia, el kin o el sello más elevado, estamos a punto de trascender. Entonces nos movemos en familia, nos movemos en kines, nos vemos en el más elevado, y ahí estamos llegando al plano superior de conciencia. Por eso se basa esta astrología en la parte del karma, en lo que he estado explicando. Una parte de los primeros sellos que van desde, en este caso, del sello 0 hasta el sello número 9, viendo karmas de vidas pasadas. Y lo más asombroso, Gladys, desde el perro a la tormenta, el Dharma, la parte solar o la parte espiritual, que ya no debes tanto, y uno es kármico y otro es galáctico. Entonces el galáctico es el que debes y el solar es el que menos debes. Todos los mayas tenían al niño, había nacido y le levantaban esto. Y ahí te va una más. Se supone que te acuerdas que los conquistadores llegaron por ahí en 1519 y yo dije, empezando el programa, que te acuerdas que comenté que hay 9 infiernos y 13 cielos. Han encontrado en los cenotes sagrados, ves Gladys, que hay muchos por ahí al sureste, en los cenotes sagrados van los buzos, se pierden, porque tú sabes que son galerías, laberintos, y una infinidad. Desde este asteroide gigante, ¿te acuerdas que cayó hace 66 millones de años? Destruye esto, y a través de los milenios se van formando esos laberintos o cenotes, que se supone que pues, eran lugares de ritual y de sacrificio a las doncellas y a los mancebos, se entregaban a la madre tierra. Pues fíjate qué extraño. Ciertos espeleólogos, que ves que son los buzos entrenados allá en las profundidades, que encuentran las estalagmitas o las estalagmitas, unas que van del techo y otras que van del suelo. Entre eso encontraron un mar profundo y en ese mar encontraron que abajo había unos gases como venenosos, era como una división en los mares, imagínate, que era el Xibalbá y el mundo del cielo. Y entonces decían que pues los antiguos, imagínate, había 9 infiernos de 52 años, dos Gladys, 468 años, tú le sumas a la que los conquistadores llegaron en 1519 y ¿qué crees? Agosto 15 de 1989 terminan esos 9 infiernos y para la humanidad desde el año 87 de los niños que nacieron en agosto 15 donde se llama convergencia armónica, donde había muchos trinos en el espacio y buenos aspectos, esa gente nace con nuevos vigores, la era de, por ejemplo, de Piscis, ya te había terminado, la era de Acuario, empieza el primer cielo maya desde agosto 15 del año 87. Y otra cosa extraña, si tú le vas sumando trecenas, porque hay que entender que de toda esta astrología, cada onda encantada son 13, 13, 13, 13, son 52 sellos que había explicado de cada castillo, y cada trecena forma una onda encantada que si tú le multiplicas 20 por 13 otra vez dan 260. Y entonces, estas trecenas, si tú le sumas a este 2026, creo que ya vamos en el 39, fíjate, vamos en la 313 y en el 2000, si yo le agrego 13, 2039, acabamos digamos, el primer cielo maya. Son energías a lo que me estoy refiriendo, muy espirituales, y ellos sabían quién era el infernal, quién era el celeste, quién era el bueno, quién era el malo. Y entonces ya teníamos aquí armado esos, digamos, infiernos y esos cielos. Entonces, es asombroso que desde 1987 y tú le quitas 52, 62, 70, pues más o menos desde 1935 a los nacidos
hasta ese año 87, y lamentablemente ahí estamos incluidos todos. Nosotros somos los hijos del último infierno. Gladys del 73, el tocayo del 67, yo del 61. Ya dije, desde el año 35 hasta el 87 ya es el último infierno, ya la gente está saliendo, un poco más de conciencia y demás. Entonces ya tienes armado. Creo que nos vamos a quedar, Gladys, con la parte 2, porque ya tienes armado el oráculo, ya tienes el sello, ya tienes, por ejemplo, la asociación con el azteca, que es muy parecido, porque viste que fui asociando los nombres, desde todos estos nombres antiguos, y entonces dice el sacerdote, pues, este niño tiene esta potencialidad, tiene este tono. Ejemplo, Gladys, ¿te acuerdas que dije que hay 13 tonos, un número sagrado? Si tú eres magnético, que es decir, una bolita, se llama, no así, matiz 1, eres magnético y fuerte. Si tienes matiz 2, desafiante, pa. Si tienes el 3 eléctrico, pues te gusta servir. Tienes el 4 autoexistente, le das la forma a todo. Tienes el 5, se le llama el overtone en inglés, que esto es el sobreentendido, es el entonado, que ese es el entonado, el que da la magnificencia. Porque de hecho, cuando tú estás armando lo que dije hace rato de las zonas encantadas, hay cámaras, 3, 3 y 3. Fíjate, los mayas decían que habían 3, 6, 9 cámaras, habían 2 torres, que es el tono 5, el tono 9, fíjate cómo van de 4 y 4, tono 5 y 9, y los portales, el magnético, que es el 1 que inicia, y el 3, el cósmico, que termina, inicia y termina. Habían, fíjate, portales, torres, cámaras, y entonces tú dices, bueno, pues si voy en el 6 rítmico, una barrita, un punto, es el equilibrio de energías. Los que van en el Solkin, que el calendario este antiguo, imagínate que es el 7, va una barrita y 2 puntos. Y antes que se me olvide, en el Solkin, Gladys, ¿qué encontraron? En la tumba de Pacalbotán, allí en la tumba de Palenque, el volador Palenque, encontraron que el calendario, si tú lo ves, parece un ADN, fíjate. Y si tú lo inviertes, parece una nave cósmica, el ADN o la nave cósmica. Entonces, me quedé en el tono 7, es una barra 2 puntos, es el resonante, el armonizante. El tono 8, el galáctico, pues que tiene una barra y 3 puntos, el que armoniza. Y el tono 9 se le llama solar porque tiene una barrita y 4 puntos, el que le da la intención. Los que nacen con tono 10, 2 barritas, se llama planetario, la manifestación. Tono 11 espectral, pues porque liberan 2 barritas, un punto. Hay gente que nace en 12, 2 barras, 2 puntos, que buscan cristal, la cooperación de la humanidad. Y los 13 cósmicos, 2 barras, 3 puntos, ese Gladys se llama el cósmico, el que alcanza la primicia. Y entonces aquí hay unos números espejo, que es el Sol, que es el cósmico, es el nivel último, 260. Hice mis cálculos y en agosto 15 del 87, según la cuenta larga, ojo, no Solkin, no Hub, otra cuenta que existe, para no confundir al público, estamos arrancando pues un periodo cósmico muy elevado y estamos viviendo actualmente en la cuenta larga, y se llama cuenta larga porque se basan en otra cuenta diferente, pero finalmente están calculando la evolución espiritual de una persona. Y en julio 14, estamos grabando este programa, Gladys, julio 7, ojalá no pase nada ahí importante, porque julio 14, ¿te acuerdas que habíamos dicho que las cuentas eran hexadecimal? Eran 660, 600, y entonces esta astrología es cíclica y va a 20 años, a 400 años, y luego a 8,000 años, a 160,000 años, va de 60 en 60. Y entonces, el 14, en 7 días, julio 14, y eso me recuerda porque creo que es el aniversario, ya sabes, de la revolución o independencia de los franceses. Entonces, la toma de Bastilla, creo que fue julio 14, 1789. Entonces, fíjate, Gladys, estamos a 7 días y esa cuenta larga va a ser 13, 13, 13, creo un 0 y un 13. Raro. Entonces, al final, esto es un crecimiento vasto. Tú calculas un tono, calculas el guía, calculas el planeta, calculas el oráculo, el destino, el antípodo, el análogo, el oculto, y puedes calcular en los trabajos que estoy haciendo algo muy hermoso, porque tiene una sección especial que vamos a regalar para las primeras 20 personas que hablen. Pues los primeros que se apunten, pues ahí están los datos, gracias al tocayo, con código 52 de México, y ya sabes, Gladys, doble 5, 47 93 33 91. Ya ves que en el WhatsApp les pongo la lista de todo lo que hago, el almanaque o los apuntes, o ya sabes, el retorno solar o la carta astral. Son trabajos personalizados de más de 700 páginas. Y hay una sección, porque ves que lo entrego comprimido, porque luego lo entiendan, el orden que lleva. Y ahí en el comprimido les envío gratis mis apuntes y lo que estoy entregando. Y la astrología maya, el nivel que van, el kin que van, y es un reporte muy raro, porque desconozco si alguien lo entregue, que te entreguen, Gladys,
lo de los mayas, lo de los biorritmos ciclos de vida, que otro día hablamos ya con calma de eso, la numerología, que tantas numerologías hay, pues las tiene incluidas. Luego, en este caso, todo lo que es la magia blanca, que son las que me han sigilo los cuadros mágicos, que son una especie de sellos antiguos que van incluidos con el tratado de astrología, pues son como 700 páginas. Entonces, Gladys sigue la oferta de los otros programas. Trae esa astrología maya gratis, los primeros 20, de 2,500 a 2,000 pesos, son como $120. Entonces va el descuento, es el trabajo, que ya sabes que después lo tengo que explicar, pero yo lo entrego el mismo día. Y entonces te vas a saber, y perdón que estoy viendo el reloj, ya me extendí, ya vi si tiene segunda parte del programa, a ver si me das la autorización, mi estimada Gladys. Antes de que se vaya más el tiempo, recuerden que el día de hoy es el portal 77, así que, Hey, ¿qué nos puedes recomendar? oye, Porque el número 7 es un número mágico es un y número para saltado. muchos, sí, de buena suerte. Y ahí te va el número 7. En el calendario maya, ¿qué crees? Ves que dije que había 13 lunas o 13 tonos, etcétera. Bueno, si tú haces esto, 6 primeras lunas y las otras 6, la luna que va al centro es también muy importante porque la luna más mística, le llaman la luna resonante. Y entonces algunos, bueno, pues estas lunas son 13 y de 13 van de 28 días en 28 días, Gladys. Si multiplicas 28 por 13, te dan los 364, la parte alta de la pirámide, el día que se quemaba Copal Fuego Nuevo, y según no más recuerdo, algunos empezaban con la luna del murciélago, Gladys, porque esta astrología va julio 26, cuando Sirius y el Sol entran en conjunción, me faltó decir, y en el momento que Sirius y el Sol entran en conjunción, que el río Nilo es como la Vía Láctea, se alinean, empieza el nuevo año egipcio, el nuevo año maya. Entonces, para los mayas, siempre en julio 26 arrancaban las cuentas. Entonces, tú preguntaste, ¿por qué el 7? Porque estamos grabando el 7 del 7 y se supone que el 7 también tenían otros nombres de lunas. Entonces, ya para no extenderme, acuérdate que la primera luna era esa. Luego, si no me recuerdo, la del escorpión, ya sabes, agresiva. La luna del venado, uff. La luna del búho, muy sabio. La luna del pavo real, te crecías mucho y demás. Fíjate, Gladys, eso ya venía en el calendario. La luna del lagarto, la luna del mono, la luna, por ejemplo, del halcón, la luna del jaguar, la luna del perro. ¿Cuál va? La luna, hay una de la serpiente, la luna del conejo y la luna de la tortuga. Porque Gladys, la cosmogonía de la astrología maya decían que imagínate, estaba el planeta Tierra y que, pues ya sabes, ¿no? Había una tortuga gigante acá y unos elefantes sosteniendo que se parecía a la astrología hindú. Luego hablaremos de eso. Entonces, pues me estás preguntando, ¿por qué el 7? Porque si te acuerdas, el Mundial, parte de los juegos que se jugaron, España le gana a Portugal y creo que, ojo, porque yo le calculé, ya sabes, ¿no? Los biorritmos de cada uno de los porteros, pues para saber su rendimiento. Y fíjate, le ganan, va ascendiendo. Y otra cosa extraña, 7 del 7, y es otra fiesta, San Fermín, Pamplona, España, que se supone que es una, ya sabes, dejan correr toros y luego la gente se divierte y demás. Entonces el 7 es sagrado, ellos ganan y hay una fiesta del 7, que ves que empieza 1 de enero, 2 de febrero y demás, y el 7 se supone que es el candelabro, es un candelabro cósmico de los judíos, que ves que tiene 7 luces, y se supone también de los chakras, de los 7 luces de energía, ves que el 7 de los planetas, notas musicales, planetas sagrados, los ángeles protectores, emblemas espirituales. El 7 está asociado en la Biblia, junto con el 13, el 20 y el 40. Entonces, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque forma parte del equilibrio de este calendario. El 7 son 6 lunas atrás, 6 adelante, y la que va en medio es la del mono, que se supone que es la que juega con la magia. Entonces, ¿por qué explico el 7? Porque se supone que antiguamente pues le tenían una connotación espiritual, se le asocia a Neptuno, es un número muy mágico, místico, espiritual, y se supone que entras en estados alterados de conciencia. Casualmente estamos grabando el 7, y en una cuenta en que puros 13 se dan, es el 14, en donde celebran los franceses, bueno, la revolución y la toma de Bastilla, que es otra historia. Y entonces, para mi modo de ver, los padres fundadores de ustedes de Estados Unidos, los masones, astrólogos y demás, buscaron el 7 porque ustedes celebraron sus 250 años de independencia, y Gladys, 250 te da 7, fue en el mes 7,
fue en el 1776, que en 1776 creo que da 21, 3 veces 7, eligieron el 7, del 776 a las 2,7, y entonces tú vas viendo que extrañamente todo va coincidiendo, y también los franceses en el 76, luego en el 89, 13, 14 años, y ve Gladys, hasta tu independencia de Estados Unidos y ustedes allá, fue 250 otros 7. Y pues al 52 del calendario de mayo otros 7, y ya expliqué que todo esto es como una sincronía cósmica en donde la Tierra tiene una reverberancia con las Pléyades, porque hay también 7 estrellas, y las Pléyades, con sus 7 estrellas, la estrella azul central gigante Gladys, que es Alcione, tiene otras más, según no mal recuerdo, Taygeta, Melaeno, Merope, Electra, Maya, Atlas, y el Sol nuestro ocupa el séptimo grado, la séptima estrella, la menos avanzada, de este conglomerado de las Pléyades, y de esas 7 el Sol es el octavo, pero me refiero, están en un grupo de 7, y entonces, ¿quién lo dijera que el Sol más primitivo y el planeta Tierra, que es cuarentena y prisión, nosotros tenemos que ver algo con Sirio A y Sirio B, que ya expliqué sus rondas de 52 basadas en este calendario. Casi Sí, concluyo, pues, sí, ¿cómo ves? perdón, es también cuarto menguante, Aparte, y que ya sabes que, luna. y la luna, que es eso del menguante, pues para depurar, eliminar. Y con la nueva que hemos dicho, es para reciclarte. Luego va a creciendo, para desarrollar, hacer proyectos. Y ya que estás en el pleroma, ¿qué significa en la plenitud? Porque es la palabra pleroma, plenitud, estás en la llena, desarrollo total, y en el menguante, otra vez es la caída para la recuperación, y pues ya viste que los tonos de la luna son casi 29, ¿no? Pero son casi 28 y fracción 4 veces 7, con los 7, 7, con la fiesta de España, con lo que ganaron, y viste cómo se va asociando. Entonces, si tú le juegas al 7, y tú Gladys, porque eres 0, Escorpión, el tocayo es 2 de agosto, que creo que es Leo, el número de él es el 1, el tuyo es el 0, alfa y omega, principio y fin. Entonces, cada sello, cada signo tiene una vibración, que lo vamos a hablar, si te parece, y lo autorizas, en la segunda parte del calendario maya o de la astrología maya. ¿Qué te pareció? Nuevamente, si puedes repetir, ahora sí que el especial que nos vas a hacer, ¿y cuándo termina? Bueno, pues termina, pues lo vamos a dejar hasta dentro de otros 7, para que sea hasta el 14, otros 7, 7, 7 días de hoy, julio 7 a julio 14. Ya había dicho que de 2.500 a 2.000, entonces ya sabes, te regalo ahí 500 pesos y el trabajo está en descuento a 2.000. Son casi 700 páginas, ahí está otros 7. Y entonces lo que tiene este trabajo es que les voy a regalar la sección de astrología maya para que sepan su sello, su kin, su firma galáctica, en qué nivel evolutivo, qué están pagando y demás. Y aparte, por si fuera el descuento, los 30 años de apuntes de cursos, ves que siempre les doy, va a también incluir por la numerología, que no es astrología, trae biorritmos, la magia blanca, todas esas secciones que después se explican. Entrego ese trabajo ese mismo día y está más o menos en dólares, 110, 120 dólares o 2,000 pesos mexicanos las primeras 20 personas, y termina la promoción hasta julio 14. Al doble 547 93 33 91 se hablan de Estados Unidos, código 52, que ya viste Gladys, código 52, que también suma 7, extraño, el de México, 52, que da 7, y pues bueno, ahí tienen, y suscríbase al canal, el de Rincón Mágico de Gladys, el de Los Desvelados Víctor Camacho, y el de tu servidor Víctor Segarra Umbral. Enigmáticos, pues porque es gratuito, y pues para que vean los videos nuevos. En Facebook, pues para que como amigos, ¿estás de acuerdo, Gladys? Vean lo que se publica, lo que se sube, a quién se invita, a quién no. Bueno, ahí están nuevos videos, y pues espero que les haya gustado esta primera parte de esta astrología fascinante. Así que esperen la segunda parte por el día de hoy. Te agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Los invitamos para que se suscriban a los canales, le den like y compartan los videos. Por el día de hoy nos despedimos. Un abrazo a la distancia a todos ustedes. Un abrazo, Víctor Segarra, y nos vemos hasta la próxima.